Bien, con nosotros Denis Manzanillo, todavía miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver qué pasa, si él es de los que se va o los que se queda. Denis, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Lindsay, buenos días, Alexander. Gracias por invitarnos nuevamente a ese espacio, ya me es tan familiar, además que vivo tan cerca del canal. Sí. Me siento como una extensión de casa acá. Y gracias también a los amables televidentes que nos están que a ti dedicando. Los tapones no te afectan. No, a mí, gracias a Dios. Ojalá todos los canales me quedaran tan cómodos como este, que yo puedo venir a pie, puedo venir caminando. Denis, el Partido de la Liberación Dominicana pasa por un momento muy difícil donde se ve venir una ruptura inminente de esa organización política. Y de hecho, aquellos que siguen al doctor Leonel Fernández, los pocos que quedan en el gobierno están presentando sus renuncias al gobierno. Pero ya otros han hablado de la renuncia al Partido de la Liberación Dominicana, un Juan Carlos Quiñones y varios legisladores Va a más. el gobierno se fue. Que también están en esa tesitura. Hoy se espera para esta noche la locución del doctor Leonel Fernández, que aunque no se ha anunciado todavía, pero ya se anda diciendo que en el día de hoy el presidente Leonel Fernández pudiera hablarle al país. ¿Cuál es la situación suya de manera particular? Bueno, de manera particular, en el caso nuestro, somos miembros del Partido de la Liberación Dominicana en el año 1982 y que tenemos unos 15 años ya en el Comité Central. En el caso particular de Denis Manzanillo, yo estaré donde esté el presidente Leonel Fernández. El PLD de Juan Bosch no es el PLD que conocemos actualmente. Nuestro partido es un partido que está secuestrado por una pandilla, una mafia política que está de arriba, que está controlando el partido y que está haciendo cosas que niegan la esencia del PLD de Juan Bosch. Nosotros en lo personal entendemos que ya nuestro ciclo en el partido prácticamente se cumplió, se agotó, y que no es verdad que vamos a trabajar por una candidatura fruto del fraude, como es la del señor que va a encabezar la boleta del PLD. Una persona que niega los valores y los principios del PLD. Por eso reiteramos que nosotros nos vamos donde vaya el presidente Leonel Fernández. Es lo mejor para el partido, para recuperar algún momento después en el futuro, y es lo mejor que le va a pasar a la República Dominicana. Esa recomposición política, ¿qué puede producir en el país, Denis? Evidentemente que salga esa cúpula, esa élite que está usando el gobierno para hacer el negocio, para servirse y para hacer prácticas que niegan a Juan Bosch. Eso va a lograr esa ruptura que se va a dar, que es inminente y que nosotros entendemos que en cuestión de horas debe darse ya. Por tanto, nuestras horas en el PLD como miembro del partido y del Comité Central están contadas. Son muy pocas ya las que faltan para nosotros desligarnos de esa organización. ¿Y cuál es el ambiente que se respira alrededor de ese leonelismo que demostró su fuerza este pasado 6 de octubre? ¿De qué cantidad de miembros de esa organización política estamos hablando? Porque de hecho sé que para el día de hoy se tiene en agenda juramentar ya, levantarle la mano a todos aquellos que resultaron victoriosos del proceso. Allí hay algunos legisladores que pertenecen a la corriente del doctor Leonel Fernández, a la fuerza de Leonel, y han decidido quedarse porque ya tienen una candidatura allí. ¿Cuál es la información que tienes al respecto? Sí, bueno, la información que manejamos al respecto es que los compañeros que siguen la corriente que encabeza el compañero Leonel Fernández y que han resultado victoriosos, que son más de 1000 compañeros a nivel nacional en la boleta, a nivel congresional, municipal y distrital, la instrucción ahí es que permanezcan en el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros a esos compañeros los vamos a apoyar con la fuerza del pueblo, para que salgan victoriosos en los procesos que habrá de celebrarse, tanto en febrero como en mayo del año 2020. Que se mantengan ahí, toda vez que la ley establece restricción, en el sentido de que aquellos compañeros que han sido electos, que son candidatos, no precandidatos, deben mantenerse ahí, porque de lo contrario si salen, entonces no pudieran ser candidatos en la boleta de otro partido. Es una forma de devolverle, ¿no? Ya el pueblo también los eligió a ellos, tienen un compromiso con, con el pueblo dominicano. Esos compañeros los exhortamos a que se mantengan ahí. Ahora, en el caso de aquellos compañeros que no son candidatos electos, como es el caso nuestro, evidentemente que no tengo ninguna razón que me ate a seguir en un partido que ha perdido su esencia y que se encuentra secuestrado por una pandilla política organizada de ingratos, de resentidos, que lo único que han utilizado es la sigla del PLD para beneficiarse del poder, para autoservirse y no para servir al partido y a través de él servirle al pueblo.
¿Y cómo ve este tema de la Junta Central Electoral? Los escarceos que hay ante la Junta Central Electoral. Evidentemente que la Junta Central Electoral han dejado de cumplir su rol de árbitro, se ha convertido en un ente parcial, evidentemente que con una actitud genuflexa frente al poder, frente al gobierno de turno. Eso es muy evidente, todos lo vemos cada día. El presidente de la Junta Central Electoral, que uno tenía el concepto de que era una persona objetiva y seria antes, ya uno ve que actúa más bien como el activista de un proyecto del gobierno, y evidentemente que él tendrá que corregir, sancionar, o de lo contrario, la sociedad tendremos que seguir presionando para que él mismo renuncie. Toda vez que entonces un árbitro debe ser un ente imparcial, y en el caso de él... Sí, pero Loro Viejo no aprende a hablar, o sea, sí. Ya él mostró su parcialidad hacia una de las partes. O sea, en ese sentido, ¿cuál es, de manera particular, qué usted entiende va a pasar en la Junta Central Electoral? Porque con unas personas que están allí que ya no son árbitros y que vamos a un proceso ya general de selección no dije de candidatos, selección de los que serán los responsables de dirigir la municipalidad, por ejemplo, las de febrero. O sea, esos gobiernos locales que se van a seleccionar, con ese pleno de la Junta, ¿usted cree que se pueda ir a un proceso equilibrado? La verdad que es un poco preocupante uno pensar ir a un proceso con esa Junta Central Electoral dirigida por un presidente que, como decíamos, más que un juez, un árbitro imparcial, se ha convertido en un acólito de un proyecto que responde al actual presidente de turno. Eso es preocupante. Yo entiendo que en el caso del proyecto que encabeza el presidente Leonel Fernández, que va a estar conformado por una coalición de partidos que van a apoyar tanto a él como a los candidatos que están en su corriente, que van a accionar fuera de la boleta del PLD, habrá que fijar una posición y fuerte frente a este señor, porque él definitivamente se ha autodescalificado para ser árbitro de los procesos electorales que se avecinan de cara a febrero y a mayo del año que viene. Nosotros entendemos, para mí en lo particular entiendo que él lo que debería hacer por el bien del país y para evitarle males mayores a la República Dominicana, él lo que debería hacer es renunciar de esa posición, porque lamentablemente le ha quedado grande la posición ahora mismo. Denis, ¿cómo estuvo la provincia Monseñor Noel? ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Qué viste extraño de este proceso? Hay muchas denuncias por todas partes. Yo de manera particular viví mi propia experiencia recorriendo varios colegios de aquí de la capital, y eso era terrible lo que estaba pasando, incluso ahí afuera sin ningún tipo de miramientos, había compra de cédulas y todas estas cosas. Pero en Monseñor Noel, ¿cuál fue la experiencia que se vivió? Bueno, o sea, estuviste como enlace. Claro, como enlace y un ente activo del proyecto, como enlace del proyecto del compañero Leonel. Estuvimos todos los días en Monseñor Noel, allá en Bonao, Piedra Blanca, Maimón, Juan Adrián, Sonador, en los diferentes distritos municipales y en el municipio cabecera de Bonao. Y lo que vimos allá fue lo que se vivió en el país. Había un proceso agresivo de compra de cédula, de compra de conciencia en las diferentes mesas de primaria, afuera, adentro. Fue terrible. Allá se vio lo que vivimos en el país, comprando cédula. El precio mínimo eran 2,000 pesos, 3,000 pesos, comprándole la cédula a la gente. Vimos cuando la Junta, de manera irresponsable, empezó a dar el primer boletín, que las filas, tú veías las filas, todavía muchos centros de votación abiertos, votaron hasta la noche, y la Junta dando boletines y la gente en la fila, y ellos arreciaron el proceso de compra de cédula. Evidentemente estaban preocupados, pero no obstante eso pasó lo que pasó en el país, que le ganamos de forma apabullante, le ganamos allá al poder, le ganamos allá también a la coacción, porque también vimos actitudes de coacción a empleados públicos, a compañeros empleados públicos identificados con el proyecto del compañero Leonel Fernández. ¿Pero dónde fue que Gonzalo ganó? No sabemos, nosotros no, en el parece sur. Que en el sur, y mira qué cosa, en el sur entre comillas, Alessandra y yo somos del sur, yo soy de Barahona, de Barahona, de Tamayo, la zona cañera, me crié en el sur. Y bueno, ustedes vieron el caso que citó el presidente Leonel Fernández en el discurso, en una mesa en Jaquimelle. Yo conozco Jaquimelle muy bien, yo soy sureño, soy de Barahona. Señor, y decir eso que votaron, yo soy de Barahona y yo claro, y decir que en una mesa votaron 800 y pico de gente, wow, fue tan evidente. Sí. Además, en términos de votantes, la provincia del sur no son de las provincias determinantes. En términos de voto, tú tienes en el sur importante a San Cristóbal. O sea, ellos se concentraron en el sur porque dijeron, bueno, esta es una zona más lejana, aquí es más fácil nosotros concentrando en el fraude. No habían observado. Claro, era más fácil hacerlo y decir, bueno, en esta mes vamos aquí a ponchar y a decir que aquí votaron tantas personas, siendo eso falso. Porque a nosotros nos extraña que, ¿por qué, por ejemplo, en el caso del Palacio Nacional a los empleados públicos
en los días, el viernes y jueves de la semana anterior al proceso, porque a todos los empleados públicos del Palacio de la Ciudad le quitaron su cédula físicamente. Increíble. ¿Por qué? Porque muchas instituciones hicieron eso. ¿Cómo que le quitaron? Le quitaron la cédula a los empleados públicos y le dijeron, deme su cédula y quédese ahí, no se puede mover. Y tomaron, o sea, ¿para qué? ¿Y con qué fin? Y así lo hicieron en muchas instituciones públicas. Sí, porque le escanearon. O sea, estaban escaneando la cédula para usarla como parte del mecanismo de fraude que estaban montando. Sí, porque Gonzalo no ganó en parte. Por ejemplo, Lindsay también y Alexander, yo soy parte de la dirección del proyecto de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional de la capital, que abarca la zona Máximo Gómez, John F. Kennedy, la parte norte hasta llegar casi a Pantoja. Y nosotros le ganamos un 61-37. 61% Leonel Fernández y 37% el otro precandidato. Ellos no ganaron en parte, ni siquiera en la capital, que están todos los funcionarios. Sí. Y nosotros, la circunscripción 2 de la capital, ninguno de los dirigentes del proyecto de Leonel somos parte del gobierno. Ninguno. Y ellos tienen ahí varios funcionarios, cabezas de instituciones, usaron de todo. Esa gente estaban dando casi 100,000 pesos por mesa para trabajar la mesa, para comprar voluntades a la gente. Imagínense. Y aún así, nosotros le ganamos 61-37. Y eso pasó en el país. Sí. Entonces, ¿dónde él ganó? No, señores. Entonces, esta vez no se van a salir con una de ellos. Esta vez, la gente que todavía que creemos Juan Bosch, que creemos el sentido que le dio Juan Bosch al PLD que lo fundó, no vamos a permitir que Danilo y esa camarilla se salgan con la de ella. Por eso yo digo que habrá consecuencias y en febrero y en mayo del año que viene nos veremos la cara. El AO27 no se ha hecho. Ahora es que falta juego. Denis, cuando hablas de una compra descarada de voluntades, otro de los temas que aflora es la cantidad de recursos entonces que se utilizaron para unas primarias. No estamos hablando de unas elecciones generales, sino de unas primarias para la escogencia de un candidato de un partido. El gobierno se abrió completamente a destinar recursos para ese candidato, que además un candidato desconocido por la sociedad dominicana, sin ningún mérito político, ni ningún tipo político, ninguna tradición. Un candidato bozar, que le pusieron un bozar un mes antes de la primaria. Pero eso trae consecuencias consigo. O sea, estamos hablando de una economía que se descalabra cada vez más. ¿Tienen ustedes más o menos un número de los recursos que se destinaron para este proceso? Yo he oído la cifra de 3,000 millones, otros hablan de 5,000, 6,000, pero ¿tienes alguna idea de cuántos miles de millones fue que se gastó el gobierno, o sea, nosotros, el pueblo dominicano, para elegir a este candidato? Bueno, Lindsay, nosotros desde el 82, como decíamos, estamos haciendo vida política en el PLD y hemos participado en muchísimos procesos, en todos los procesos pasados. Y nunca, ni siquiera un proceso hacia afuera con la Junta Central Electoral, una elección de mayo, habíamos visto un uso tan descarado de los recursos del Estado con el fin único de pretender imponer a un precandidato del grupo del gobierno. Pero no solo eso, vimos que el presidente mandó a todos los ministros y a los directores generales, inclusive al director de impuestos internos, a gente que nunca ha hecho vida política, lo mandaron, le dijeron, a ti te corresponde ir para el sur, a la provincia de San Juan y a tal lugar. A ti, al director de presupuesto, te corresponde ir para Bonao, Monseñor Noel. Reservas. A todos, a gente que no tiene ni siquiera vinculación, que no conocen el nombre de un organismo en el PLD, lo mandaron. Sí. O sea, ¿tú sabes qué me recordó eso? Perdón, Alexander. Eso me recordó mis tiempos de cuando yo vivía en Barahona y en los batallas del Ingenio Barahona, que mi papá trabajaba en el Ingenio Barahona en la época del 70. Yo recuerdo cuando Balaguer, yo era un niño, pero recuerdo muy bien que nunca he olvidado eso, que venían las elecciones y yo recuerdo los militares con los fusiles, con una banderita colocada colorada en la bayoneta, haciéndole campaña a Balaguer. Me recordó esos tiempos. Porque era todo el mundo, hasta militares y policías utilizaron para tratar, Dios mío, y aún así no prendía. Y por eso tuvieron que apelar a hacer un fraude colosal. Pero hacer un fraude y ponerle un candidato a un partido no significa que tú vas a ser presidente de la República. Que se preparen para mayo. Sí, Denis, lo que te iba a preguntar, pero eso que tú acabas de decir, que en el Palacio le quitaron la cédula a todos los empleados. A los empleados. Pero se la devolvieron al otro día, ¿cómo fue? Porque hay hay una denuncia que se hizo en varias provincias del interior, que a las 4 de la tarde, cuando cerraron las mesas, a la gente le quitaron la cédula para que no entre más gente a las filas. Y en cada una de esas mesas que le quitaron, entre 4, 5, 6, 7 gente, dependiendo de la cantidad que habían en fila,
después aparecieron que habían votado y hubo incluso conflicto. Aquí se dio en los Mamey y esa zona por ahí, donde la votación fue hasta tarde, se produjo eso. O sea, esa votación por escáner que tú acabas de decir, ¿cómo fue que entonces que se hizo? Porque yo no entiendo, porque el presidente de la Junta dijo que las mesas que el sistema iba a estar integrado al internet a las 8 de la mañana cuando abrieran las mesas y a las 4 de la tarde. Y ayer había uno de los periódicos que decía Gonzalo ganó las primarias de las 4 a las 6 de la tarde. Ellos en el Palacio y en diferentes instituciones y en algunas estaciones del metro se dedicaron a pedirle la cédula a la gente y a escanearla. En el Palacio sé muy bien, porque conozco gente que trabaja ahí, que me lo informaron una vez. Denis, nos pidieron la cédula físicamente, se la llevaron y nos la volvieron 2 o 3 horas después. El viernes y el jueves anterior al 6 de octubre. ¿Con qué fin? Bueno, nosotros conocemos denuncias, casos particulares de gente que fueron a votar, que votaban por nosotros, que votaban por Leonel, y cuando fueron a votar, aparecía que habían votado. Aparecía que habían votado. Sí, entonces, es que ellos utilizaron diferentes modalidades para armar ese fraude, porque sabían que tenían un candidato titilo que no iba para parte. Tú sabes lo que es un titilo en el sur, ¿no? Alexander, lo que le decimos titilo. Era una persona que no tiene legado, una persona que no tiene historia, que nadie conoce. Es una persona que no es capaz de hablar 15 segundos y plantear una idea con orden lógico. Ustedes ven que el último mes le pusieron un bozal, porque cada vez que hablaba, bueno, era peor lo que decía. Sí. Entonces, bueno, un candidato producto de un fraude está llamado a fracasar. Así mismo. Y eso le va a pasar en mayo, seguro, con ese candidato a ellos. Bueno, Denis, pues le deseamos suerte en este nuevo proceso. Una nueva escena o un nuevo escenario se va a construir, o se está construyendo más bien. Así es. Y que en las próximas horas y días veremos parte de lo que va a ser ese nuevo escenario dentro de la política. Así es, Lindsay. Nosotros entendemos que en cuestión de horas o días habrán anuncios para el país que van a cambiar el curso de la historia política actual de la República Dominicana para bien de nuestro país. Gracias a Denis Manzanillo por su visita en el día de hoy, y a ustedes, amigos, también gracias por el favor de seguirnos cada día. Ya hoy es jueves y por ahí anda Aileen Curi tempranito por aquí preparándose para brindarles a ustedes temas interesantes, esos que a Alexander también le gusta. Él quiere cubrirse, pero que le gusta la estética y la cosa. Él es de lo que va y se hace de que limpieza y cosas de esas a las estéticas. Gracias por el favor de seguirnos, Alexander. Será hasta el lunes y usted mañana aquí, Dios mediante.